Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 1 hasta el 6. Leo la palabra de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Amén. Vamos, hermanos, a orar, que el Señor nos ayude a entender su palabra. Señor y Dios y Padre nuestro, clamamos a ti que tú seas con nosotros para poder entender tu palabra y poder atender a su llamado. Ayúdanos, Señor, para que nosotros seamos hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Concédenos un corazón humilde para escuchar tu voz y para volvernos a ti, para buscarte con todo nuestro corazón. Bendícenos y danos discernimiento en los tiempos presentes para poder actuar sabiamente como aquellos que han de dar cuenta por sus actos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Nosotros, amados hermanos, nos encontramos ya a la ley de 2 semanas para las elecciones en nuestro país. Y hemos querido traer un recordatorio de los principios que son básicos para nosotros poder actuar de manera responsable en estas próximas elecciones. No es suficiente aunque nosotros tengamos un buen deseo. Si nosotros no aplicamos la palabra de Dios al momento de elegir un candidato o de votar a favor de un candidato, que es básicamente lo mismo, nosotros entonces no vamos a poder ser fieles a Dios. Si nosotros no prestamos atención a su palabra, no vamos a poder ser fieles a lo que Él exige y por lo tanto no viviremos delante de Él con temor, con reverencia, como Él demanda. Y por eso queremos traer nuevamente estos principios para animarnos a nosotros mismos a hacer el bien, a hacer el bien. Quiero que veamos en primer lugar el contexto de este capítulo 13. Es un capítulo donde Pablo aplica la verdad de la justificación por la fe, aplica al hombre social, al hombre como un ente social, cómo debe vivir piadosamente delante de sus autoridades, al haber sido salvado, al haber sido justificado, al haber sido injertado, como dice el capítulo 11, al pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios, pero antes no lo éramos. Antes estábamos en nuestro pecado, caminando en el mundo,
andando según nuestras pasiones, según nuestra astucia, pero ahora nosotros andamos según la palabra de Dios, porque hemos creído a Dios, le hemos creído a su palabra, hemos confiado en Él. Y Pablo llama en el capítulo 11 a que nosotros, al ser injertados como parte en el pueblo de Dios, ahora nosotros hemos sido constituidos hombres dispuestos a actuar según su voluntad. En el capítulo 12, Pablo nos exhorta a que nosotros, al ser reinjertados por el Espíritu Santo en esa planta que crece a la imagen de Cristo, según la voluntad de Dios, debemos, por lo tanto, dar frutos de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios. ¿Somos el pueblo de Dios? ¿Dónde están tus frutos como parte del pueblo de Dios? Como hijo de Dios. ¿Cuáles son tus frutos? Capítulo 12. Y es hermoso ese capítulo porque nos habla del amor al prójimo, nos habla del amor al enemigo, nos habla de no pagar mal por mal, y nos habla también de que nosotros tenemos que en cada área de nuestra vida mostrar la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, en este capítulo 13, continúa desarrollando esa aplicación de la obra de Cristo en nuestras vidas. Queridos hermanos, el Evangelio no se puede quedar en la Biblia. El Evangelio no se puede quedar en nuestras casas, en nuestra familia. Es bueno buscar de Dios. Ay, qué lindo que mis hijos leen la Biblia. Ay, qué bueno que mi esposa está escuchando la palabra de Dios. No se puede quedar allí. Tiene que llegar hasta las partes más sensibles y prácticas de nuestro ser. Debe llegar el Evangelio, debe llegar y tocar, abrir y gobernar las diferentes áreas de nuestra vida, incluyendo nuestra parte social, nuestra parte de servicio a nuestra sociedad. Y Pablo se enfoca en el capítulo 13 en esta área, luego de haber hablado en el capítulo 11, capítulo 12, lo que significa en la práctica ese glorioso evangelio que ha penetrado en tu corazón y que ahora has creído y que debes de practicar, debes de ponerlo en la práctica. Y en el día de hoy tenemos una gran oportunidad. Vamos a votar dentro de 2 semanas. Vamos a estar votando por nuevas autoridades, o vamos a estar apoyando a las autoridades que están, como sea que usted lo vaya a hacer. Sin embargo, nosotros tenemos que considerar, queridos hermanos, que la palabra de Dios también habla a nuestras almas en este sentido. Dios demanda en su palabra que por la gracia que hemos recibido, andemos en esta vida, practiquemos, actuemos de una forma sobria, de una forma justa, de una forma piadosa. Y por eso queremos considerar estos principios. Cómo la obra de Dios, la obra de su gracia, nos capacita. El don de la salvación, el don de la vida eterna, es la fuente de todos los bienes materiales y espirituales para el creyente, amados hermanos. La gracia de Dios a nuestro favor es lo que nos sujeta, lo que nos mueve, lo que nos hace actuar en esta sociedad. Vemos en Romanos capítulo 11, versículo 32, que Dios sujetó todo en desobediencia para tener misericordia de todos. He ahí la gracia de Dios. Dios saca a la luz el pecado de cada hombre, de cada mujer, de cada niño, de cada joven, para que cada uno se vea en la condición que tiene, con el fin de que cada uno, cada hombre, cada mujer, cada niño, reciba de Dios la gracia necesaria para el perdón de sus pecados, para la vida eterna y para vivir piadosamente en su generación. Dios no nos ha dejado a tientas y a ciegas, nos ha dado una gracia abundante, tanto judíos como griegos, aunque estos judíos conocían la ley de Dios o estos griegos desconocían la ley de Dios, todos estaban sujetos al pecado.
y todos estaban sujetos a la gracia que Dios les daba para su perdón, para su misericordia, pero también para una nueva vida, una nueva vida. Dios hace que la salvación dependa de su soberana voluntad, de su misericordia. La gracia de Dios, según Romanos 3, 21 al 22, es la fuente de su salvación, pero también es la fuente de toda obra y don y servicio del hombre. Usted se da cuenta que las Escrituras dicen que Dios pone en nosotros el querer y el hacer. La fuente de todo acto que glorifica a Dios es Dios mismo. Él pone en nosotros su gracia para querer, pero también para hacer el bien, ya sea nuestro prójimo, ya sea nuestra familia, ya sea nuestra sociedad. Por gracia somos salvos. Sin embargo, también por gracia debemos de actuar haciendo el bien para con los demás, respetando a mi prójimo, honrando a mis autoridades. La gracia de Dios no solo nos ha salvado, nos hace útiles para Dios y para el hombre. Útiles para Dios y para el prójimo. En el servicio a nuestra sociedad, al someternos a nuestras autoridades, al cumplir las leyes. Dios nos capacita, amados hermanos, por su gracia para hacer esto. No tenemos que andar como hay algunos anuncios por allí, como chivos sin ley, como locos en la calle, como si esta vida fuera, como si nuestra sociedad fuera un desorden. No, hay leyes que Dios ha establecido, hay autoridades que Dios ha establecido, y por su gracia, la gracia que Dios ha derramado en mi vida para salvación, esa misma gracia que Dios ha derramado en mi vida me capacita para yo obedecer, someterme a mis autoridades y a aquellas leyes que a través de esas autoridades Dios ha establecido. Esa gracia de Dios también nos capacita para eso. Y estos servicios a nuestra sociedad, a nuestro prójimo, no son gravosos. Para los creyentes debe de ser un gozo el poder servir a los demás, el poder someterse a sus autoridades. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a obedecer, a someternos a esas autoridades y a esas leyes, cuando estas leyes ciertamente operan el bien común según la voluntad de Dios. Y añado esa última partecita, porque hay leyes que no obran el bien común. Sin embargo, cuando vemos que hay leyes que ciertamente obran según la voluntad de Dios para el bien del prójimo, para salvar al prójimo, para cuidar al prójimo, hermanos, tenemos que someternos a dichas leyes porque reflejan la mente y el corazón de Dios, que en su segundo mandamiento, aquel mandamiento que engloba a los demás, el segundo es amar al prójimo como a nosotros mismos. Dios nos capacita por su gracia, por su poder, como dice Efesios 3:20, para que nuestros actos sean agradables a Dios y de beneficio a nuestras almas, pero también al prójimo. Y yo quiero colocar esto como base, mis queridos hermanos, porque no es verdad que tenemos que actuar en el mismo desorden y desenfreno con que viven los demás allá afuera. No es verdad que usted tiene que vender su conciencia porque otros lo hagan por 2 pesos o por miles de pesos. No es verdad que usted tiene que dar su voto a nadie por prebendas económicas o bienes, o porque simplemente nos va a beneficiar en algún aspecto. Queridos hermanos, algo por encima de nuestros intereses debe de operar nuestra conciencia. Algo por encima de nuestra cuña, de nuestras amistades, debe de operar por encima de nuestra conciencia. ¿O acaso Dios no me va a juzgar por las cosas ocultas que yo haga? Dios me va a juzgar. Y Él lo va a sacar a la luz. Y lo que yo haga en oculto,
Lo que yo, Dante Paz, haga en oculto, Él lo va a publicar. Y allí mi obra será probada. Y si ha sido bien hecha, por esa prueba será aprobada. Muy bien, permanece tu obra. Y nosotros tenemos, hermanos, que entender que esta responsabilidad que tenemos de votar es un llamado que Dios nos hace a hacerlo de una forma tal que Él sea glorificado, que Él sea exaltado. Y por eso la gracia de Dios nos capacita y nos asiste. Hermanos, aunque todo el mundo sea ladrón, usted no tiene por qué hacerlo. La gracia de Dios te capacita para tú decir no al pecado y tú decir sí al trabajo duro que todo hombre y mujer está llamado a hacer. Dios te capacita con su espíritu, no un espíritu de cobardía, porque todo el mundo lo hace. No un espíritu de cobardía. No, espérate, ¿qué van a decir de mí? Yo no quiero perder, yo no quiero que me miren, yo no quiero esto, aquello y lo otro. Temor. Dios nos da un espíritu de poder, de dominio propio. Un espíritu que se somete, nos mueve a actuar piadosamente delante de Dios, a agradar a Dios, a glorificar a Dios. Por lo tanto, amado hermano, somos libres en Cristo, para actuar justamente. Somos libres en Cristo por su Espíritu, por la obra de Cristo a nuestro favor, para nosotros actuar correctamente, hacer lo que es correcto. Somos libres. Si tú eres creyente, tú eres libre. Y si tú no eres creyente, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo, para que tengas libertad, para que tengas perdón de pecados, para que no temas a los hombres, sino que temas a aquel, a Dios, que puede tomar tu cuerpo y alma y echarlo al fuego eterno por tú ser un ladrón, por tú ser un mentiroso, por tú ser un adúltero, por tú ser el pecado, tu vida de pecado. Dios nos ha capacitado, amados hermanos. Y eso es lo que yo quiero que usted vea en primer lugar. Usted no está atado ni a partido, ni a apellido, ni a nombre. Su conciencia es libre para actuar justamente según la palabra de Dios. Su conciencia es libre. Su vida es libre. Y quiero que entienda eso. Quiero que asimile eso. Porque lamentablemente una herramienta que se usa aquí, además de la prebenda, además del apoyo económico, además de lo que te puedo conseguir en el gobierno, además del trabajito, es el miedo. Además de esos beneficios, al ser humano lo quieren controlar con el miedo, meterle miedo al ser humano. Pero si nosotros creemos que Dios es el rey y el soberano, y es el que pone y quita reyes como Él quiere, entonces, amados hermanos, oremos, confiemos en Él y votemos. De acuerdo a la justicia, de acuerdo a la equidad, de acuerdo a la palabra de Dios. El resultado, el Señor tiene control de ese resultado. En segundo lugar, amados hermanos, entendiendo eso, que Dios nos ha capacitado por su gracia, reconozcamos entonces que toda autoridad ha sido establecida por Dios. Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. La gracia de Dios nos ha capacitado para recibir los bienes espirituales, pero también nos ha capacitado para reconocer la autoridad que Dios ha dado a los gobernantes. Nuestros gobernantes tienen autoridad sobre nosotros.
Y eso usted tiene que entenderlo. Usted vota por alguien y esa persona, si gana, tiene autoridad sobre usted. Y usted debe someterse a esa autoridad. Los magistrados, los jueces, presidentes, diputados y etcétera, son la autoridad establecida por Dios, encargados y comisionados por Dios para servir en su oficio, deteniendo el mal, como dice el versículo 3, para infundir temor al que hace el bien. Estas autoridades están allí para infundir temor al que hace el mal. Para infundir temor al que hace el mal. ¿No quieres temer? Haz lo bueno. Para alabar al que hace el bien. Las autoridades deben de infundir temor al que hace lo malo y alabar, reconocer al que hace lo bueno. Para promover el bien, para que haya mucho bien, por cuanto se reconoce, se alaba, se paga el esfuerzo, pero también para detener el mal y para que los que piensan hacer el mal ni se les ocurra. ¿Tú te acuerdas de fulanito de tal, lo que hizo y qué le pasó? Por eso es importante nosotros saber qué autoridades vamos a elegir. Porque si elegimos autoridades que apoyan lo malo, el mal durante el tiempo de su servicio va a aumentar. Y parece algo tan difícil de entender por la gente, pero no es difícil. Si una autoridad es un perverso y promueve el mal va a crecer y se va a desarrollar. Pero si una autoridad es justa y detiene el mal y promueve el bien y apoya el bien va a aumentar y va a crecer y se va a desarrollar. Dios estableció que las autoridades tuviesen propósitos definidos. Y en cada país eso es así, ya sea que sean cristianos o no. Antes de votar debemos considerar si los candidatos presentes cumplieron cuando tuvieron su oportunidad con los propósitos o propuestas que dieron, y si fueron responsables y si velaron por hacer el bien y promover el bien. Nosotros tenemos que evaluar. Ahora nos toca a nosotros evaluar. Ahora nos toca a nosotros decir, su servicio no fue bueno, amigo. Su servicio fue aceptable, excelente. Las cosas caminaron. El país avanzó. Las calles estaban limpias. El desarrollo, el apoyo a los necesitados se vio. Su servicio fue bueno. He aquí las evidencias. Las evidencias. Y si no fue bueno, he aquí las evidencias. Y queridos hermanos, tenemos que sopesar esto. Cada uno debe de sopesar las evidencias que hay. Y no hay que irse muy lejos. Usted puede entrar a Google, ir a los periódicos y comenzar a ver los periódicos. Escuchar las noticias. Escuchar y ver. Dios nos da autoridades. Y estas autoridades, presidente, diputados u otros, deben trabajar en primer lugar con equidad o igualdad y con justicia. Esas autoridades que Dios ha establecido deben de actuar con equidad, con justicia, con igualdad. Segunda de Crónicas 19, 6 al 7. Y pueden acompañarme allí, por favor. Dice Segunda de Crónicas 19, 6, y dijo a los jueces, hablando un rey a sus jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, es decir, en lugar de Dios.
Segunda de Crónicas 19:6, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Versículo 7, sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho, de fraude. Y les mandó diciendo, procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Observen que las Escrituras sí hablan detalladamente de lo que estos hombres debían de hacer. Detalladamente. Mirad lo que hacéis, porque Jehová, nuestro Dios, en nuestro Dios no hay injusticia, ni excepción de personas, ni admisión de cohecho. Procederéis asimismo, versículo 9, con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Josafat exhortó a los jueces a cumplir su deber y les recuerda, mirad lo que hacéis, presten atención a cómo tratan a la gente, presten atención cómo ustedes tratan a los necesitados, presten atención cuando ustedes juzgan, si es con justicia o con injusticia, con equidad o con falta de esta. Dios no actúa así. Es decir, que Dios debía de ser la medida de estos jueces. Dios debía de ser quien gobierne la conciencia de estos hombres. Dios. Y nosotros. Y a nosotros. ¿Quién debería de gobernar nuestra conciencia? También Dios. También Dios. Jeremías 22:3, así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia, librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Y Dios le pone límite, queridos hermanos, a las autoridades. Le pone límite. Vuestro límite es este. No hagáis el mal. No actuéis injustamente. Ese es vuestro límite. Haced juicio. Le da órdenes. Haced justicia. Librad al oprimido. Le da orden de lo que deben de hacer. No engañéis ni robéis al extranjero. ¿Cuántos extranjeros son abusados? Ni las viudas no se pueden defender, una mujer sola. Ni a los huérfanos, un hombre, una mujer, un niño sin padre ni madre. ¿Cuántos abusos podemos ver en el día de hoy? ¿Y quién los defiende? ¿Quién los salva? ¿Quién los ayuda? Oh, las autoridades deben estar prestos para hacer esto y deben de estar buscando las oportunidades para hacerlo. Como representantes de Dios, ellos deben emplear toda su diligencia y empeño en ofrecer a los hombres, en todo lo que hagan, una imagen de protección, bondad y de la justicia de Dios. Y yo no estoy hablando de que debe ser un hombre perfecto. No estoy diciendo que debe ser un juez perfecto, un juez sin pecado, porque eso no lo vamos a hallar en ninguna parte. Porque todos somos pecadores, y eso fue lo primero que dije al principio. Necesitamos de la gracia de Dios, necesitamos de la misericordia de Dios, del perdón de pecado de Dios para cada hombre, lo necesitamos. Pero con esto, ya en nuestros corazones, en nuestras almas, hermanos, actuemos justamente, actuemos con equidad. Acuérdate que eres polvo y que darás cuenta delante de Dios. Y por eso, amados hermanos, antes de votar, acuérdate que eres polvo y que darás cuenta delante de Dios. Lo vas a hacer. El hombre no tiene su fin en la muerte. Si fuera así, sería chulísimo vivir como uno quisiera. Al final y al cabo, yo puedo pagar con mi muerte. No es así. El infierno está preparado para aquellos que no reciben la gracia de Dios y que se niegan a actuar justamente
como Dios demanda en su palabra. Queridos hermanos, nosotros tenemos que evaluar nuestras autoridades para votar. Cada gobierno que ha hecho injustamente un borrón y cuenta nueva ha pecado contra Dios y contra las familias contra las que se ha robado y abusado, contra los huérfanos, contra las viudas, contra la sociedad, contra Dios. Ha pecado contra Dios. ¿Y sabe qué? Dios le va a pedir cuenta. Pero también los hombres que Dios ha llamado a ser autoridades deben de exigir que se pague lo que es justo, que se haga lo que es justo. Porque ellos están ahí, nuestras autoridades están colocadas allí para juzgar de parte de Dios. Escuche qué privilegio, para juzgar a los hombres de parte de Dios. Por eso les dice, actuad con justicia, Dios no es injusto. Actúa con equidad, Dios es equitativo. Actúa con misericordia, busca al necesitado, ayúdalo. Eso es lo que Dios hace. Hazlo tú también. En segundo lugar, la autoridad tiene el deber de sujetarse a las leyes. Nuestras autoridades tienen el deber de sujetarse a las leyes. Ningún hombre está por encima de las leyes. Dios estableció la ley y sometió a todos, aún a su propio Hijo, cuando éste se encarnó. Lo sometió a la ley y el Hijo de Dios se sometió a la ley de Dios. Bajo la ley se sometió él. Y actuó perfectamente según esa ley. Nosotros tenemos que entender que también nuestras autoridades, hermanos, están sometidas a la ley. No puede ser que ningún presidente se atreva a estar por encima de nuestra Carta Magna, la Constitución Dominicana, o la Constitución de los Estados Unidos, si es norteamericano. La Constitución es la Carta Magna. Todos estamos bajo esa ley y bajo toda ley que según esta carta, según esta nuestra Carta Magna, nosotros elaboramos para el bien común, para nuestra sociedad. Así como Dios estableció en Israel leyes ceremoniales y civiles que por un tiempo sirvieron para guiar al pueblo de Dios, en equidad, en igualdad, en imparcialidad, asimismo cada ley en cada país es la regla establecida por Dios cuando éstas obviamente actúan de forma equitativa en bienestar de la sociedad y para la gloria de Dios. Cuando estas leyes son justas según la palabra de Dios, hermanos amados, todos estamos llamados a someternos. Todos estamos llamados y el presidente, los diputados, los senadores y todos los que son autoridad están llamados a someterse a esas leyes. Romanos 2:14. Ahí vemos a personas que no tenían ley. Para poner un caso extremo. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hablando de la ley de Dios, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Aquí hay un extremo que Pablo utiliza para hablar al corazón de la gente. Nosotros tenemos leyes, actuemos según las leyes. Pero aún aquellos que no tienen ley escrita, organizada, establecida, ¿tienen una conciencia? ¿Tienen una conciencia? Y ellos viven según esa conciencia. Esa es su ley. Nosotros tenemos, hermanos amados, una conciencia. Todo el mundo
está llamado a someterse a las autoridades según la ley de Dios. Pero si aún tú no conocieras la ley de Dios, en tu corazón hay una ley que Dios escribió. Dios la escribió esa ley y está en tu corazón. Y Él te va a juzgar por esa ley. Hay leyes, Dios estableció leyes, aún en el corazón del hombre, para que el hombre viva de acuerdo a la ley y se someta a la ley. Por esto es que si las leyes condenan el robo, a esta ley debe de someterse toda autoridad. Si cualquier autoridad roba, debe de ser condenado según lo que establece la ley. Porque debe de someterse la autoridad. Si cualquier autoridad miente, si cualquier autoridad no cumple con su deber, debe de ser juzgado, amados hermanos. Por eso es que si alabamos el mal, ¿qué va a pasar con el mal? Va a aumentar. El problema de las sociedades, no solamente la dominicana, de todas las sociedades, es que no quieren, por temor, por prebendas o por lo que sea, no quieren hacer cumplir las leyes. Y hay un primo, un tío, un hermano, un amigo muy cercano a tal autoridad y esa persona es intocable. Una vaca sagrada. ¿Qué va a suceder? Que el mal va a crecer. Porque la gente no es tonta. La gente va a querer imitar. La gente va a querer promover lo que tú como autoridad promueves. Tú promueves el mal va a crecer. Pero prepárate, porque te lo vas a tener que comer. Y tus hijos, tu esposa, tu familia, tu barrio, tu gobierno, tu país completo se va a podrir. Porque tú estás promoviendo el pecado, el mal, la maldad. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros, al evaluar una autoridad, si éste promueve el mal, no debemos de votar por esa persona. Si esta persona promueve el pecado, no debemos de votar por esa persona. Y yo repito, no estamos buscando personas perfectas. No, eso no es lo que estamos buscando, porque eso no hay, en esta tierra no lo hay. Todos estamos bajo pecado. Todos necesitamos de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, todos. Pero óigase bien, Dios establece lo que hay que hacer. Dios establece lo que hay que hacer. Si yo como padre, en mi casa, no instruyo a mis hijos en el temor a Dios, mire, yo voy a dar cuenta delante de Dios. Pero también mis hijos van a tener la consecuencia. Y la sociedad. ¿Cuántos hijos están en el día de hoy siendo ladrones porque no tuvo un papá y una mamá responsable? ¿Cuántos gobernantes el día de hoy son responsables de que aumente el crimen? ¿Cuántos? Porque ellos lo promueven. Porque no lo detienen, porque no hacen ningún bien, porque no alaban al que hace lo bueno, porque no protegen al débil, al necesitado. Hermanos, ¿cuántas cosas más? Nuestra sociedad no está dañada por la tecnología, amados hermanos. Eso es simplemente un instrumento, un medio. Nuestra sociedad no está dañada por los edificios que tenemos, porque tenemos carros. No es por eso que está dañada. Es por lo que nosotros estamos promoviendo como hombres. Al votar, a mí no me importa quién sea el que vaya a ganar. Yo lo que quiero es que me den mi puesto, me den mi dinerito, me ayuden a mi mujer, a mis hijos. Y ese acto de irresponsabilidad, Dios lo va a juzgar. Dios lo va a juzgar. El pago de los impuestos
la libertad de expresión, la libertad de culto, el pago del 4% de educación, todos son obligatorios porque son parte de la ley. Son obligatorios. Y las autoridades que están arriba, como todos los que están abajo, deben de someterse a la ley. No puede existir nadie por encima de la ley. Porque entonces, ¿qué ley hay? Una ley injusta no es una ley, hermanos. Una ley que solamente se le aplica al que roba una gallina y no se le aplica al que roba millones. Una ley que se le aplica, tú tienes que pagar impuestos a todas las microempresas, pero entonces las empresas grandes no pagan, cuando son los que millones y millones y millones son los que más mueven. ¿Cómo prospera el país? ¿Cómo prospera? Explíqueme. Si yo voy al campo dominicano y le quemo la comida, la siembra a los campesinos, y luego traigo de afuera los alimentos, mata más caro, obviamente. Pero ¿cómo prospera el país? Mato a esa pobre gente para yo ganar un par de divisas en mi bolsillo. ¿Cómo prospera el país, amados hermanos? ¿Cómo prospera la nación cuando yo tengo un grupo de gente a mi alrededor que son una balsa de ladrones? ¿Cómo puede prosperar el país y la nación? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Cómo prospera el país cuando nosotros, teniendo la oportunidad de votar, ni siquiera evaluamos, ni siquiera nos sentamos para evaluar a los que se están eligiendo o proponiendo? No nos sentamos a evaluarlo, estamos esperando el último día para... ¿Por qué es que tú vas a votar? Ah, sí, yo voy a votar por ese mío. ¿Por qué tú vas a votar por ese? Ah, yo lo voy a hacer también. Hermano, estamos diciendo esto con tiempo para que usted lo piense. Porque posiblemente el pan seco y vacío que usted se va a comer a partir de estas elecciones sea el producto de su voto. Y no le eche la culpa al presidente. Ay, yo no voy a votar. Tú vas a ser responsable si lo que vas a comer es plátano vacío, por tu irresponsabilidad. Porque no fuiste a cumplir con tu deber. Ese es tu deber. Es un deber, un privilegio. Un deber y un privilegio. Tú puedes elegir no votar. Entonces tú le vas a dejar el país a quiénes. Si tú no cumples con tu deber, ¿a quién le estás dejando el país? Queridos hermanos, nosotros somos responsables delante de Dios. Por eso empecé hablando de la gracia de Dios. No es verdad que tú tienes las manos atadas. Aquí no se puede hacer nada. Eso es mentira. Aquí no se puede hacer nada. Pues dejémosle el país a los ladrones entonces. No se puede hacer, ¿verdad que no? Claro que no. Actuemos con justicia, con equidad. Votemos evaluando con coherencia quiénes son esas personas, cómo han actuado, cómo han vivido. Ellos pagan sus impuestos porque ellos me van a pedir, me van a exigir que yo lo pague, pues ellos lo pagan. Ellos promueven la libertad, promueven que se cumplan las leyes dominicanas. El Estado, amados hermanos, es responsable de mantener el orden en nuestra sociedad y de promover el bien y detener el mal. Las autoridades por las que queremos votar promueven la vida, promueven la familia, promueven la vida, amados hermanos, o promueven el aborto. No les importa. Más de 60 millones de abortos se están practicando. Nos sentimos horrorizados cuando escuchamos que alguien
que un vecino mata a otro. Que allá en Irak tiraron una bomba y mataron a muchísima gente. Pero ¿y aquí en Dominicana? Pero ¿y en Estados Unidos? ¿Cuántos millones nuestros médicos que hicieron un pacto diciendo que iban a proteger y a velar por la salud y por las personas, ahora ellos mismos están matando niños, fetos? ¿Cuántos de nuestros policías están también robando con las mismas armas que le dan para protección de nuestra nación? Esto es serio, hermanos. ¿Cuántos de nuestros gobernantes están haciendo leyes o aprobando leyes para simplemente beneficiar el préstamo que va a recibir una institución y que de ahí ellos van a recibir una buena porción? Hermanos, esto es serio. Dios espera de nosotros que si ellos no hacen nada, nosotros actuemos y votemos con justicia y con equidad. Si ellos no están dispuestos a hacer el bien, nosotros procuremos hacer el bien. Dios nos llama a eso. Protegen a nuestros agricultores, protegen a nuestros mecánicos, proveen libertad de culto. Hermanos, hay personas que el día de hoy no quieren la libertad, no quieren la adoración pública, no quieren a nadie que esté aquí parado predicando y diciendo esto que yo estoy diciendo. No les interesa eso. Ya en los Estados Unidos hay lugares donde tú tienes que mandarle el mensaje al alcalde para que él lo lea, o al grupo que él tiene para que él lo lea, para ver si él lo acepta. Oiga eso. En Europa, las iglesias son museos. Las iglesias en Europa han muerto. Son pocos los residuos de creyentes verdaderos que están predicando la palabra de Dios. Porque en Europa eso se logró hace mucho. En Estados Unidos ya han sentado la base. Ya hasta la Constitución la cambiaron. El último país que cayó para cambiar su forma de matrimonio de un hombre y una mujer fue Ecuador. No, Ecuador no es Costa Rica. Ya hay 31 naciones que aprueban el matrimonio entre hombre y hombre, entre mujer y mujer. Sus gobernantes aprobaron estas leyes. Pagados o no pagados, recibieron prebenda, lo que sea, pero ellos lo aprobaron. Queridos hermanos, esto es serio. Nosotros, si votamos por una persona que aprueba, que apoya, que promueve el matrimonio, un matrimonio que Dios no ha establecido, el matrimonio homosexual, el matrimonio entre dos hombres, el matrimonio entre dos mujeres, hermanos, si apoyamos eso, nosotros somos los irresponsables. Y lamentablemente le entregaremos a nuestros hijos un país depravado. Depravado. Y yo no tengo absolutamente nada en contra de ninguna persona. Pero la única manera de que los dominicanos se multipliquen, de que los americanos se multipliquen, de que los chinos se multipliquen, es si hay la unión entre un hombre y una mujer. Esa es la única manera. Naturalmente hablando. Hermanos, evaluemos las personas que quieren elegirse, porque mire, están ofreciendo mucho. Mucho están ofreciendo. Pero ya hablaron de su agenda. Y usted lo ha visto en foto, abrazado. Y usted lo ha visto saludando. Y usted lo ha visto haciendo esto y aquello. Y ya están diciendo lo que van a hacer.
Por lo tanto, actuemos con una conciencia que sabe que va a dar cuenta delante de Dios. Votemos con una conciencia que sabe que va a dar cuenta no solamente por su acto ahora, sino por lo que va a pasar en la sociedad mañana, porque va a ser nuestra responsabilidad. Que Dios ponga su valor en nosotros para hacer lo correcto y su temor para apartarnos del mal. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, ayúdanos y bendícenos por tu palabra, dando la gracia de poder asimilar, Señor, la gran necesidad que tenemos de actuar piadosamente, aún en las presentes elecciones. Que sea una evidencia de que el pueblo de Dios procura glorificarte y mantener lo que tú has establecido como bueno. El matrimonio entre un hombre y una mujer. La libertad de expresión y de culto. El apoyar al necesitado y al débil. El salvar a los que son abusados. El detener al malvado, a los ladrones que destruyen nuestra nación y corrompen nuestros hijos. Señor, ayúdanos. Ten misericordia de esta pobre nación y de aquellas naciones ricas que ya han sido engañadas. Sálvanos de estos engaños y bendícenos como tu pueblo para actuar justamente, equitativamente delante de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.